Pues vamos a continuar leyendo la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 6. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene el yelmo de la salvación. Y el día de hoy toca que leamos acerca de lo que es el escudo de la fe. Y es muy importante poderlo entender porque vamos a aprender con la ayuda de Dios a saber cómo contrarrestar aquellos pensamientos, aquellas situaciones que se nos presentan y que parece que a veces nos quieren llevar a apartarnos de Dios. Les invito a que juntos abramos la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 16, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 16. Recordemos que la Biblia está situada, está escrita en un ambiente militar. El Imperio Romano gobernaba en aquella época y el pueblo judío, el pueblo de Galilea, la zona del Medio Oriente, estaba sometida por el Imperio Romano. Así que la gente de manera muy habitual se encontraba con soldados romanos que traían sus espadas, traían su armadura, y por esa razón la Biblia nos habla en términos militares también, para que podamos identificar el aspecto de la lucha, de la batalla, de la guerra que tenemos día a día los creyentes. Entonces, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que se encuentra en Éfeso, nos dice de la siguiente manera en el capítulo número 6, versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo vuelvo a leer porque es una herramienta de vital importancia en nuestras luchas diarias. Dice la Escritura, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagarlo todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos conceda entender la importancia que tiene la fe dentro de nuestro caminar día a día. Padre, está escrito en tu palabra, Señor, el justo por la fe vivirá. Y esto no solamente es como un inicio, sino es como un presente continuo. Porque a partir de que hemos creído en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos has concedido la fe necesaria para caminar día a día. Padre, te pido que alumbres nuestro entorno, alumbres nuestro caminar y que podamos, Señor, enfrentar las tentaciones, enfrentar los dardos que se nos presentan de manera eficaz, Señor. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedes imaginar al soldado romano? Desde luego que en aquel entonces impactaba mucho. Era algo muy impactante ver una legión de soldados, porque si algo caracterizó por encima de otros imperios al imperio romano, es que sus soldados no tenían permiso de tener familias. Y lo vuelvo a leer, lo vuelvo a insistir, porque los soldados romanos no tenían permiso por ser militares de tener familias. Los soldados no podían hacer base en ningún lugar ni en ninguna región. Y por lo mismo eran muy dados a terminar con una gran violencia, eran muy dados a que los enfrentamientos que tenían, los tenían a muerte porque no tenían nada que perder. Y esa era la intención del Imperio Romano, de la manera en la cual los militares romanos se incrustaban en el ejército. No tenían nada que perder más que su propia vida. De hecho, Pablo hace una alusión directa de ello en su carta a Timoteo, cuando le dice que el que es soldado no milita en las cosas de la vida. Esto no quiere decir que no tengamos familia, los creyentes, que quede claro, sino más bien nos quiere enfocar en la dedicación que tenían los soldados de aquella época y por lo cual eran altamente eficaces y eficientes en avanzar
y lograr conquistas que otros imperios hacia atrás no habían alcanzado a conseguir, porque no tenía nada que perder el soldado romano. Él, donde llegara, era a muerte en el lugar en el que se encontrara. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es difícil que encontremos a soldados romanos que tengan una vida familiar. Sí los llegaba a ver, pero cuando ya eran avanzados en edad o en algún cargo específico dentro del ejército romano. El soldado de a pie no tenía permiso de tener una esposa, una familia, y por lo tanto era a muerte su actividad militar. Cuando leemos entonces en el libro de Efesios que la vida de los militares era tan marcadamente enfocada en la lucha, nos quiere dar un ejemplo no de que no hagamos otras cosas, sino que prioricemos las cosas. Y esto es diferente a decir, es que no me dejan. No, a ver, no es que no se deje y no se deba. Se tiene que aprender a priorizar cada actividad que desempeñamos. Y aquí nos encontramos con una parte de la armadura de un soldado romano. Los soldados romanos tenían estos grandes escudos que les permitían salvaguardar su cuerpo, sobre todo el tórax, para evitar que las armas de los enemigos pudieran atravesar su armadura, que aunque tenían una armadura en la parte de enfrente, en el pecho, no era suficiente. Lo que realmente les enseñaban a usar de manera muy eficaz, la verdad, es el escudo. De hecho, ellos se caracterizaban por hacer formaciones con sus propios escudos, de tal forma que el escudo representaba algo muy importante, no en plan de ataque, sino en plan de defensa. ¿Sí? Un escudo no es una herramienta de ataque como una espada, sino es una herramienta de defensa. Y por lo tanto, el escudo representa una defensa ante los ataques de los enemigos o de los adversarios. Y entonces cuando el apóstol Pablo aquí nos ejemplifica, nos simboliza el lugar que tiene la fe dentro de la armadura que Dios nos ha dado, dentro de este ejemplo que nos pone de una armadura militar, coloca la fe como una herramienta de defensa, no de ataque. La fe no es para atacar a nadie, no es para criticar a nadie, no es para denostar a nadie, no es para menospreciar absolutamente a nadie. Es, por el contrario, una herramienta de defensa. La fe nos defiende, no ataca. ¿Sí? La fe nos hace fuertes a nosotros, no implica que aplastemos a nadie. Esto es bien importante porque durante muchos siglos, particularmente durante la Edad Media, la Iglesia romana avanzaba a través de medios opresivos para tratar de evangelizar, que lo único que hacían era generar tradiciones y generar que la gente se sintiera oprimida y se sintiera desplazada respecto a sus creencias. La fe no es una herramienta de ataque, es una herramienta de defensa. Es para defender nuestro corazón, para defender nuestra mente de lo que viene a nuestro entorno, de lo que se nos presenta a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando pensemos en, no es que la fe es una herramienta de opresión, es una herramienta de ataque, no es la intención, fue el mal uso que se le dio a la palabra y a la expresión, pero no tiene que ver con la intención original del cristianismo. La fe cristiana es defensiva, es para mantenernos firmes ante los embates. Son otros los que nos atacan, son otros ambientes, otras sociedades las que vienen sobre nosotros, son dardos que nos quieren atacar, nosotros no atacamos. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Entonces, es importante que podamos entenderlo. ¿De quién nos defendemos? ¿Quiénes son nuestros atacantes? ¿Quiénes son aquellos que nos oprimen o que tratan de quitarnos de nuestra fe, de nuestro caminar día con día? Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6, ahí mismo, pero ahora retrocedemos un poquito a los versículos 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Existe un ser que no podemos ver, pero que sí podemos notar su influencia,
porque no lo vemos, pero, caray, cómo lo adoran y cómo quieren externar la influencia que reciben de Él, de distintas maneras, en distintos ámbitos, desde el espectáculo, los deportes, de distintas maneras, aunque digan no creer en Él, es evidente que la música está influenciada, que el teatro está influenciado, que los artistas están influenciados. Parece que todo el tiempo es un ataque directo en contra de la fe cristiana, en todos los sentidos. La fe judía, por ejemplo, ataca la fe cristiana. La fe islámica ataca la fe cristiana. La fe cristiana ha sido la más atacada a través de los siglos. De hecho, durante los primeros 3 siglos fue perseguida hasta darle muerte a muchas personas a través del martirio. De distintas maneras la fe ha sido atacada. Y cuando finalmente cesó la persecución y entonces el Imperio Romano comenzó a ceder espacios de poder a los líderes de la religión, dejaron de seguir el cristianismo para seguir sus propios intereses en nombre de Dios. Y esa es una realidad que prevaleció durante décadas y durante cientos de años, en la cual la iglesia, que no es la iglesia de Cristo expresada en la Biblia, sino la institución que gobernó durante muchos siglos a la vida de las personas, se ostenta como cristiana, pero no se rige bajo los principios cristianos. ¿Sí? La fe no es una herramienta para oprimir a nadie, es una herramienta de defensa. Así que, ¿de quién nos defendemos? No nos defendemos de las personas. Las personas son dignas de respetar, aunque no crean en lo mismo que nosotros. Sin embargo, sí recibimos ataques, sí recibimos señalamientos, sí recibimos cárcel, sí recibimos ofensas, sí se burlan de nosotros, aunque nosotros no nos burlemos de los demás. Sí estamos continuamente sujetos a una continua opresión. Así que ser cristiano no tiene que ver con pasársela fácil en la vida, tiene que ver con cambiar, revelarnos, si se puede llamar así, a los sistemas y elegir buscar a Dios, que es a quien todo el sistema en su conjunto está continuamente atacando. Por lo tanto, el ataque proviene de un ser que no vemos a través de seres que sí vemos. Dice la Escritura, porque no tenemos, el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No se trata de las personas. Las personas pueden, a lo mejor ese policía que te está reprimiendo, ese policía que te lanza gas lacrimógeno, que quiere que niegues tu fe y que niegues a Jesús, etcétera. Esa persona, tú estás viendo a ese personaje, pero no tienes por qué estar enojándote con él. Hay detrás de él todo un sistema diseñado para hacer que tú abandones el camino que llevas en la fe. Todo está diseñado para que no seas cristiano. En todos lados te están diciendo que no seas cristiano, haz lo malo, sé libre, etcétera, etcétera. Todo el tiempo te están bombardeando, todo el tiempo te están diciendo no seas cristiano. ¿Por qué será? ¿Qué tiene la fe cristiana, las verdaderas convicciones de Cristo, que les genera tanto odio y tanta molestia de que uno decida caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Es decir, hay una lucha que no vemos, pero que somos sujetos a ella cuando decidimos ser creyentes, cuando decidimos seguir a Cristo. ¿Sí? Y de verdad, existe esta lucha. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también a Simón, Jesús está ya a punto de ser entregado, dijo también al Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo. ¿Cómo se zarandeaba el trigo? Agarraban y lo levantaban y lo aventaban para que se despojara de toda la basura y cayera únicamente el grano. Sí, agarraban los tridentes, lo metían después de que hacían el corte de cosecha, dejaban los montones de trigo, y para separarlo, lo que hacían era levantarlo y aventarlo. Eso separaba el trigo. Y después de eso, juntaban el trigo, los granos de trigo, y pues obviamente llevaban mucha basura en esas cantidades que juntaban. Y las ponían sobre un filtro con pequeños agujeros, donde comenzaban a moverlo de un lado a otro con la finalidad de sacar la basura y que solamente quedara el trigo, el grano de trigo por sí solo. ¿Sí? Entonces, imagina que dice, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para hacer ese movimiento, para zarandearte, para incomodarte, para hacer que tu vida sea más complicada de lo que el resto de la gente tiene. De tal manera que cuando volteas y ves, ay, pero si fulanito de tal se porta re mal y mira qué bien le va. Y yo que estoy tratándome de portar bien y que quiero seguir a Dios, híjole, cómo se me complican las cosas. Te están zarandeando. Te están haciendo sentir que ese movimiento es mucho peor que estar allá afuera haciendo lo que está mal delante de los ojos de Dios. Es mucho peor las decisiones que estás tomando que estar allá afuera, porque mira qué bien se la pasan. Mira qué divertido lo vive cada persona. Hacen lo que quieren y quién les dice algo. Y entonces eso hace que entremos en una lucha, porque estamos nosotros siendo zarandeados a causa de nuestra fe. Porque es más fácil hacer trampa, es más fácil ser corrupto, es más fácil hacer distintas actividades que no son lícitas para tratar de ganar más dinero y ser alguien que no tenga problemas económicos o alguien que tenga una vida estable, etcétera. Es mucho más fácil hacerlo con las formas del resto de la gente a quererlo hacer de manera legal, de manera correcta, de manera recta delante de Dios. ¿Sí? Y entonces esos movimientos sí te mueven, o sea, sí te dices, ay, Señor, ayúdame, porque volteo y veo que los otros aparentemente se la pasan mejor. No tienen las broncas que yo tengo, no sufren pérdidas, como yo he perdido amigos, he perdido a personas que me aman o que desean amarme y que ya me dejaron de hablar por el simple hecho de decidir caminar al lado de Cristo. Y entonces ese zarandeo pesa. Por eso es importante la fe. Por eso Jesús le dice, yo he orado, yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Fíjense qué importante. Jesús estaba orando no para que desapareciera el zarandeo, no para que deje de pasar lo que tenía que pasar, sino para que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. A Jesús no le preocupaba que lo fuera a negar. Le preocupaba que no se cayera después de ello. Que no se viniera abajo después de lo que iba a enfrentar. A Jesús lo que le preocupaba era que su fe, para seguir adelante, no falte. ¿Se iba a caer? Sí, se iba a caer. ¿Iba a negarlo 3 veces? Sí. Pero Jesús oraba para que prevaleciera a pesar de la caída. Y esa fe es la que le ayudó a poder llegar 3 días después a ver a Jesús arrepentido, en lugar de correr a matarse como Judas. Sí. Judas no duró ni 3 días y estaba muerto. Jesús estaba orando por Pedro para que su fe no falte. Porque es la fe la que nos hace prevalecer. Es la que nos hace seguir adelante. No porque le estemos pasando bien o no habíamos tenido a lo mejor alguna caída, sino porque nos podemos levantar y continuar hacia adelante. Porque existe una lucha, porque existe una guerra y es real, amado. Sí, es real. Pasaron cosas cuando Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, pasaron cosas que no nos imaginamos que sucedieron por la mente. Sucedieron cosas que no vemos, pero que estuvieron pasando y que se dieron en esa llegada de Cristo al mundo. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12.
Cuando leemos el libro de Apocalipsis, es importante entender porque hay teorías y teologías que nos enseñan que parte del libro de Apocalipsis ya sucedió. En los primeros años posteriores a la resurrección de Cristo y a su ascensión, hay cosas que dicen que ya se cumplieron de Apocalipsis. Sin embargo, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, no vamos a leer el capítulo 1, pero vamos a entenderlo. Cuando leemos el Apocalipsis en el capítulo 1, especifica que es de ahí hacia adelante. Las cosas que están por suceder, no de que ya sucedieron, no habla en pasado. Apocalipsis no habla en pasado y fue un libro escrito en el año 90 por el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Ya había pasado el año 70, la dispersión de los judíos, ya habían pasado acontecimientos que algunos postulados teológicos dicen que eran parte de la vida del libro de Apocalipsis. No. Apocalipsis se escribe en el año 90 y es a partir de ahí hacia adelante los sucesos. Pero el único capítulo que nos habla de algo sí del pasado es justamente Apocalipsis capítulo 12. Porque nos narra la lucha que se originó cuando Jesús vino a la tierra y lo que se habrá de originar después de que Él se va. Dice Apocalipsis capítulo 12, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer a partir del versículo 7. Del versículo 1 al 6 nos narra la lucha que hubo entre Jesús y Satanás. ¿Sí? Es el único capítulo que sí nos dice qué sucedió cuando Él vino a la tierra. De ahí en adelante todo es lo que habría de venir hacia un futuro. Pero aquí se nos narra qué sucedió con la llegada de Cristo. Y se nos habla de una lucha y de que Jesús tuvo que enfrentar la posibilidad de morir a manos, por ejemplo, de Herodes. Sí. Y tuvieron que tomar decisiones sus padres de instantáneamente tener que salir huyendo. Por un sueño, Por un sueño que les advirtió que Herodes buscaría al niño para matarlo, entonces salieron huyendo. Las cosas no suceden por casualidad. Entonces dice el versículo número 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Jesús está viendo, el apóstol Juan está narrando lo que sucede después de la llegada de Jesús. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya no hubo lugar para el adversario, para Satanás y sus huestes en los cielos. Fue lanzado fuera a la tierra. Aquel que engaña al mundo, pero no solamente engaña al mundo, sino que además es el acusador por excelencia, o era el acusador por excelencia. Dice, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se acuerdan del libro de Job? Que dice la Escritura que Satanás se presentaba y le decía, oye, pero Job, le has dado todo. Bueno, eso se acabó. Ya Satanás no se presenta delante de Dios. Ya no puede hacer esas cosas. Ha sido expulsado en su totalidad y echado en tierra. Ya no hay quien te acuse en el reino de los cielos. Por el contrario, hay un Cordero que intercede por nosotros en el reino de los cielos. Se acabó el acusador, pero no se fue solo, ni tampoco está trabajando o dejó de trabajar. Dice la Escritura, versículo 11, y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos. Nos enseña que hay una lucha. ¿Y quiénes sí pueden vencer? Los que hemos creído en Cristo y hemos sido lavados de nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es una característica de los que verdaderamente han creído, de los que verdaderamente son cristianos. ¿Sí? Como un soldado romano, no tiene nada que perder y menosprecia su vida hasta la muerte. Es la misma actitud que nos demuestra aquí. No me interesa lo que la gente opine, no me interesa lo que la familia opine, no me interesa quién esté o no de acuerdo, no vale nada más la pena que seguir al Cordero. Esa convicción la tiene un soldado romano, como la tenía, pero también la tiene un soldado cristiano, alguien que de verdad está caminando al lado de Jesús. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de vosotros, los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Para él, que no creas en él, le da risa. Perfecto, sigue como vas, no necesitas creer en el diablo. Sin embargo, ¿cuánto dinero le invierten los artistas, Hollywood, etcétera? ¿Cuánto dinero le invierten para ensalzar al diablo? Casualidades no existen. Sí. A él no le preocupa, mientras sigas haciendo lo malo, síguele por donde vas, no importa, vas a acabar donde yo. Porque finalmente a él no le interesa tu bien, le interesa dañarte. Por lo cual alegraos, oh cielos, y los que moráis en la tierra. Versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a hijo varón. ¿Quién es esta mujer? No es la Virgen de Guadalupe ni es la Virgen María, como muchos católicos romanos sugieren, es la iglesia. La iglesia es la que da a luz a los hijos de Dios. ¿Sí? Y había sido lanzado el dragón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios ha prevalecido a la iglesia. A pesar de las terribles maldades que han hecho instituciones religiosas, Dios ha prevalecido porque ha mantenido a un grupo de personas o a varios grupos de personas ajenas a las instituciones, ajenas a las denominaciones, ajenas a toda esta religiosidad, y los ha mantenido santos para guardarlos y mantenerlos hacia el final. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La lucha que tiene el cristiano actualmente, ¿sabes qué es? Ser arrastrado por la inercia de los sistemas políticos, sociales, religiosos. La gran lucha que tiene un verdadero creyente es mantenerse firme a pesar de la gran ola de agua o de sistemas o de dimes y diretes, de opiniones, ideologías, etcétera, etcétera. Mantenerse firme es lo que hace que un cristiano se note como verdadero hijo de Dios. Continúa diciendo, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. No nos va a alcanzar, aunque quieran que sigamos la corriente de este mundo, aunque las tradiciones nos estén todo el día diciendo, no, pues tiene que ser así, tiene que ser asado. No te preocupes,
mantén tu fe firme. Continúa diciendo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los hijos de la iglesia. Los hijos de la iglesia, no la institución, la iglesia como personas vivas que comparten su fe y provoca que la gente sea transformada. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amados, si alguien de verdad sufre persecución, es la iglesia. Los que verdaderamente guardan los mandamientos de Dios. Porque cuando no guardas los mandamientos de Dios, pues eres hipócrita y pues ahí medio la vas llevando. Pero no haces cambio en la vida de la gente, no influyes para bien en la vida de las personas. Así que esta lucha es una lucha real. El río que sale de la boca de la serpiente te quiere arrastrar. Es lo normal que la gente te quiera arrastrar. Que si tú estás queriendo salir, quieran que bajes. Sí. Que si tú estás queriendo ir en sentido contrario, quieren que continúes con toda la inercia. ¿Pero qué tiene de malo esto? Sigo a Cristo. Es lo único que quiero saber. No me interesa la opinión, no me interesa lo que las personas tengan que decir, si les parece o no les parece. He elegido seguir al Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es ir en contra de la corriente. Eso sí es ir en contra de todo lo establecido por los países, las naciones y sus leyes. Mientras una ley no se oponga a mi fe o no vaya en contra de mi fe, no hay ningún problema, la podemos respetar. Pero en el momento en que cualquier ley de cualquier país donde nos encontremos sea contraria o me quiera obligar a ir en contra de mi Dios, hasta ahí se acaba mi nacionalidad. Porque tengo un rey en los cielos que está por encima de todas las cosas. Sí. Y eso es algo al que le tenían miedo. Los grandes sistemas le tienen miedo a las personas que no se someten, que pueden no tener problema con la gente, pero que cuando se hace más fuerte la opresión, dicen hasta aquí. Oye, te va a ir mal, hasta aquí. Oye, te vamos a hacer esto, hasta aquí. No pasas de aquí. No te metes con mi fe. Sí lo vamos entendiendo, amados. Entonces, sí hay una lucha que es verdadera en contra del cristianismo. Satanás maquina y le piensa y está buscando la manera de hacerte caer. Si no existiera un riesgo, no habría un diablo esperando ver la manera en la cual te ataca, en la cual te hace caer. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Alguien que maquina es alguien que le piensa. Alguien que diseña un plan, que dice, bueno, de aquí lo voy a agarrar, porque le gusta, porque le ha agradado, de aquí lo voy a esclavizar, de aquí lo voy a hacer que caiga. ¿Sí? Porque, amado, no hay ningún engaño en el asunto. El pecado genera placer. Hacer lo malo genera placer. Y ese es el engaño, que te hace sentir fuerte, te hace sentir grande, te hace sentir por encima de los demás, te hace que veas a los demás por encima del hombro, te hace sentir poderoso. Y aunque seas una persona que tenga un pequeño escritorio cerca de una oficina pequeña, te crees mucho porque dice en el título de la oficina abogado o jefe de oficina, ¿no? O esto o aquello. Y aunque sea un pedacito de 4x4, ahí te sientes grande y ahí te hace sentir poderoso. Amados,
La realidad es que el que es fuerte en carácter es el que verdaderamente sabe controlarse y vencer. Sí. Satanás maquina y te hace sentir poderoso. Ese es el engaño del pecado. Te hace sentir libre mientras te está atando. Te hace sentir fuerte mientras te está engañando. Te hace sentir que eres capaz, aunque en realidad te esté esclavizando. ¿Sí? ¿Cómo podemos defendernos? O mejor dicho, ¿en qué áreas específicas es donde más fácilmente el ser humano tiende a caer? ¿Sí? Y esto es importante que lo podamos entender, porque si hay algo, es que los dardos de fuego del maligno, todos se pueden apagar por medio de la fe. Si yo confío más en Dios que en las circunstancias que ven mis ojos, las cosas pueden cambiar de manera inimaginable. Fíjense si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí vienen los dardos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por supuesto que iba a tener hambre. ¿Sí? Estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y por lo tanto iba a tener hambre. ¿Qué sucede en nuestros organismos cuando tenemos hambre? Nos volvemos medio crazy. Se disparan toda clase de químicos. Los que te ponen en estado de alerta total y los que te dicen, bueno, huele bien hasta donde no hay comida que están preparando. Todo huele a comida. ¿Sí? Y a lo mejor hasta la comida que normalmente no te comerías porque no te gusta su sabor, dices, ay, qué sabroso huele. ¿A poco no? Y es a lo mejor que en otro momento y en otra circunstancia hubieras dicho, ay, no, eso huele mucho a grasa. No, no, no. Pero cuando tienes hambre, ay, ¿cómo te cambia la perspectiva? Todos los químicos del organismo se disparan cuando alguien tiene hambre. Todos. Y puedes pasar por muchos estados de ánimo en un mismo día cuando tienes hambre. Sí. Jesús llevaba 40 días sin comer. ¿Tenía hambre? Por supuesto que sí. Dice la Biblia, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Lo primero que debemos de entender es que todo ataque, todo dardo del enemigo va con la clave de decirte, a ver si sí es cierto que eres. A ver si en verdad eres fiel. A ver si de verdad eres hijo de Dios. Yo no creo que aguantes un bazucazo de 40 días sin comer y de momento te presenta una oportunidad para comer. ¿Sí? A ver si sí es cierto que resistes. Si eres hijo de Dios. Entonces, el primer dardo de fuego puede venir de distintas maneras, pero el núcleo es el mismo, la esencia es lo mismo. Si eres hijo de Dios, va a poner en duda si eres o no salvo. Ya lo hablamos la semana pasada, si no has visto el video, te invito a que lo veas para que sepas lo que es el yelmo de la salvación. Una seguridad así te permite saber que sí eres hijo de Dios, aunque le estés pasando mal. Jesús le estaba pasando mal. Todos sus químicos habían disparado. ¿Había por ello dejado de ser hijo de Dios? No. Y esto es importante entenderlo. Ser tentado no es pecar. Ser tentado no es que vas a caer. Ser tentado es la invitación a hacer algo contrario a Dios. Pero no tiene que ver con que, uy, me pasó el pensamiento tal, ya ves cómo no soy hijo de Dios, ya ves cómo sigo siendo un pecador. A ver, ser tentado, que pasen pensamientos por nuestra mente que no se nos hubieran ocurrido, es más, hasta parecen externos, porque no se nos hubieran ocurrido antes, es literalmente del adversario, es un dardo de fuego. A ver si es chicle y pega y se te queda la idea en la cabeza y después le empiezas a dar vueltas. ¿Sí? Son dardos, son como a ver si se incendia.
Imagínate un dardo de fuego en medio de un trigo o de un ambiente que se enciende fácilmente. Bueno, ese es el ejemplo que quiere tratar de transmitir la Biblia. Un dardo de fuego es algo que va a incendiar tu cabeza, te va a incendiar los pensamientos. Si le das entrada a un pensamiento, te va a incendiar. Y vas a terminar haciendo cosas que a lo mejor no se te hubieran ocurrido hace algunos meses, pero ahorita se te ocurrieron. Se incendia la cabeza cuando no estamos firmes en la fe. ¿Sí? Y entonces Jesús recibe un dardo que le podría haber incendiado la mente, porque su necesidad era de alimentarse. ¿Sí? ¿Se incendia Jesús? No, sino que contesta con el escudo de la fe. Dice la Escritura, y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, mi prioridad no es si me voy a morir o no de hambre. No me voy a morir de hambre. Mi prioridad es la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba ayunando porque su prioridad era la palabra que sale de la boca de Dios. Así que romper su ayuno porque tenía hambre no era lo suficientemente fuerte para decir, dejo de buscar la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y esta es una decisión, amados. Es una decisión. Prefiero morir de hambre. Él sabía que no iba a morir de hambre. Pero prefiero morir de hambre a dejar de buscar la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es un ejemplo de una posibilidad extrema, 40 días y 40 noches, es una posibilidad bastante severa, ¿sí? Una anemia bárbara que seguramente pudo haber dicho Jesús, de aquí no se libra a alguien. Morir de inanición no es algo fácil, ¿sí? Así que te puedes imaginar que estas circunstancias que se presentan, la estaba pasando mal Jesús, y dijo, no importa, prefiero morir de hambre, entre comillas, que dejar de buscar a Dios. Y hay personas que con una facilidad dicen, no, yo hasta aquí, nada más porque les tocan la barriga. No, hombre, me voy a morir de hambre. Así como Esaú, ay, vengo de cazar, estoy cansadísimo, si no me das algo, dame de ese potaje, ¿no? De esas lentejas. Y la gente no termina de entender que Dios no te va a matar de hambre. Dios no es así. Dios te va a sostener y te va a mantener. Pero es importante que entiendas que no debes ceder hasta que estés por seguro que la respuesta de Dios ya vino sobre tu vida. ¿Sí? No cedas. Sigue buscando a Dios. La clave para poder vencer al adversario, para poder detener su dardo es saber que Dios no te va a matar de hambre. No vas a ser alguien que muera de inanición, pero sigue buscando a Dios. Ay, es que se me dificulta mucho esto, se me dificulta mucho aquello, tengo cosas que hacer, etcétera. A ver, sigue buscando a Dios. No te va a abandonar y no va a ser a través de dejar de hacer lo que Dios te está pidiendo que vas a tener la victoria. De ninguna manera, aunque parezca que sí. ¿Se le iba a quitar el hambre a Jesús si hubiera convertido las piedras en pan? Sí, se le hubiera quitado el hambre. ¿Pero eso era lo que quería Dios? No. No era lo que Dios quería. Así que hay una gran diversidad de dardos que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano. Y pueden presentarse de distintas maneras, pero la invitación es bien clara. No cedas. Confía en que Dios no te va a dejar solo o sola. No lo va a hacer. No estamos huérfanos. ¿Sí? Buscar a Dios es la prioridad de un verdadero
creyente, de alguien que quiere estar con Cristo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fin del tema. No por medio de las necesidades personales voy a dejar de buscar a Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Cuando ve que no logra ensartar un dardo en tu mente, de que vayas a dejar de buscar a Dios por una necesidad una necesidad básica como ser humano, te va a plantear una alternativa religiosa. Por supuesto que sí. Dices, bueno, lo que sigue es la religión. Satanás sabe la Biblia, la conoce. No sabe los planes que Dios tiene acerca de tu vida, pero sí conoce la Biblia. Así que él va a reaccionar porque no es omnisciente, él no lo sabe todo. Va a reaccionar cuando una persona está empezando a buscar a Dios con seriedad, de inmediato reacciona. De inmediato se le van a poner un montón de trabas para que no continúe por esa búsqueda, por ese camino. ¿Sí? Y entonces Satanás es reaccionario. Él se da cuenta donde Dios está influyendo y de inmediato va al ataque con todo. Y se te presentan personas que hace mucho tiempo no veías y amistades y vente, vamos para aquí, jaja. Olvídate de lo que estás haciendo. Olvídate de buscar a Dios. No es para ti. Esto no es para ti. Y entonces se te presentan enfermedades. Bueno, de todo se te presenta para no continuar con esa búsqueda. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús sucedió? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Mira, puedes sentarte aquí y verlo por internet. Es igual de santo. ¿Sí? Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo es la parte más elevada del templo, es el techo. ¿Sí? Ahí lo puso. Oye, desde ahí veía toda la santa ciudad. Mira lo que te estoy ofreciendo. Un lugar preferencial. Un espacio único para ti. No lo vas a conseguir en otro lado. Vas a ser una gran persona delante de todos los judíos. Porque los judíos sí esperaban al Mesías. Así que la tentación era, te pongo en el lugar más elevado para que veas tu santa ciudad, Jesús. Esto es tuyo. Tú eres el Mesías, ¿no? Eres el Hijo de Dios. Esto te pertenece. Ve todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a tener. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, tírate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cita la Biblia, porque estos son textos bíblicos. Y le dice, no te va a pasar nada. Y no solo no te va a pasar nada, van a venir ángeles a recogerte en tu caída. Y todo mundo, todos los judíos, todos los que esperaban al Mesías, iban a ver ese evento. ¿Quién sino solo el Mesías podría ser tomado por ángeles para salvarle la vida? ¿Sí lo alcanzamos a entender? Es una oferta religiosa, una alternativa a ir a la cruz. Te doy chance de que seas el Mesías de los judíos, pero no del mundo entero, solo de los judíos. Te doy oportunidad de que seas el Mesías solo de este pequeño grupo, pero no seas el Mesías universal. ¿Estaba dispuesto Satanás a cederle a los judíos? Pero no al mundo entero. Prefería la religión de los judíos que a la religión del mundo entero, a la fe del mundo entero. La religión manipula la Biblia y te presenta formas de vivir que pueden parecerse mucho a la fe cristiana. Puedes decirte cristiano, puedes aprender de Cristo, puedes leer textos bíblicos, puedes aparentar muchas cosas muy cercanas a la fe cristiana,
Nadie te va a decir nada. Vas a parecer cristiano. Pero mucho cuidado, porque en medio de todo ese ambiente, dirían en el mundo, tiene jiribilla. Es decir, hay una doble intención. Cedo esto, te doy la razón en esto, pero dejas de hacer esto otro. Esa es una tentación religiosa. Mira, puedes seguir viendo enseñanzas por la televisión, no hay problema, pero aléjate. Puedes seguir haciendo esto, pero no seas cercano. Que la bendición y la vida eterna que Dios envía sobre la iglesia no caiga sobre ti. Te puede alcanzar ahí detrás de la televisión sentadito comiendo palomitas. No, amado, no es así. Satanás siempre propone una religión alternativa, una manera distinta de que no cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. Sí, siempre lo va a haber. Puede ser muy cercano y no ser cristiano. Puedes parecerte mucho y hablar cosas muy cristianas y no ser cristiano. Puedes leerte la Biblia entera y no ser cristiano. Para acreditar una de las materias de la carrera de filosofía tienes que leer la Biblia. No sé si lo sabías. Para ser filósofo, este es uno de los libros en términos literarios que te piden. ¿Eres por eso creyente? No. Simplemente es conocimiento, pero no significa que seas creyente. Entonces, sí es importante que podamos comprender, la religión es una farsa, una manera en la cual el adversario trata de hacerte sentir espiritual. Ay, es que a mí sí me interesan las cuestiones de Dios. Perfecto, mira, nada más no le exageres, no te vayas a los extremos, no te vayas a fanatizar, porque entonces sí me preocupo. Solo mantente aquí por encimita, sin ningún compromiso serio. Y listo, ya eres creyente. Satanás está dispuesto a cederte conocimiento bíblico, pero que no lo vivas en realidad. Que no vayas a la cruz, que no te niegues a ti mismo. No hay problema con lo demás. Síguele por donde vas. Total, salvo siempre salvo, ¿no? Sigue haciendo lo malo, no importa. No hay problema. Satanás es bueno para manejarte la Biblia y que no camines en sus planes y sus propósitos. Así que hay muchos dardos. Hoy tú enciendes el celular y le pones buscar iglesia y bueno, te aparecen multitud. Hay para aventar para arriba. Sí. Jamás vayas detrás de quienes justifiquen el pecado. Jamás vayas detrás de aquellos que en lugar de santificarte te dicen no pasa nada, no moriréis. Jamás vayas detrás de ellos. Porque ahí está el diablo y Satanás. Sí. ¿Qué más nos dice la Escritura? Dice la Escritura, dice el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a poner a prueba, no tengo ninguna necesidad. Sé cuál es mi camino y mi camino es ir a la cruz. Y el ser humano no le gusta estas palabras. Negación, uy, qué incómodo. No vayas a ir detrás de la negación y de la cruz, porque entonces sí te conviertes en un verdadero creyente, en un verdadero discípulo de Jesús. Prefiero que te la lleves, ve los domingos, no hay bronca, no te va a pasar nada, no te vas a convertir por ir los domingos. Hay mucha gente que se junta y se reúne hoy en día. Eso no te va a afectar. Pero comienzas a generar cambios reales y empiezas a tener confianza en las palabras de Dios más que en tus propias palabras, y entonces sí, se te levantan los diablos. ¿Sí? Entonces sí, te haces acreedor a un montón de posibilidades para que dejes de estar escuchando. Ahí sí, te viene un trabajo extraordinario con jugosas prestaciones, pero ¿qué crees? Es en domingo. No vas a poder estar yendo, no vas a poder seguir escuchando, pero vas a vivir cómodamente y hasta te vas a decir a ti mismo, no hombre, pues yo hasta puedo ayudar en la iglesia con dinero, ¿no? Porque ya voy a tener un muy buen trabajo, etcétera. Pero
nomás no te comprometas. Eso es lo único que Satanás busca, que no te comprometas, porque entonces sí, entras en un plano en el cual Dios va efectuando y va ejerciendo su plan de vida sobre ti, y ahí sí metes en problemas a más de una persona. Sí. Así que Jesús le dice, no voy a poner a prueba a Dios. Sé qué es lo que quiero y a dónde voy. No necesito que solamente los judíos crean en mí. Habrá judíos que crean en mí, pero muchos no. Pero muchos más van a creer en mí por la palabra de los apóstoles. Y entonces elige decirle no a esa posibilidad de ser el Mesías esperado. ¿Te das cuenta? Pudo haber sido el Mesías de los judíos. El que hoy esperan, eligió ser el Mesías de todo el mundo, no solo el de los judíos. Continúa diciendo la Escritura, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Te das cuenta cómo la altura, el representar niveles es importante para Satanás? Niveles en la religión, niveles en la sociedad. Es importante hacerte sentir por encima de los demás. Ese es parte de su plan. Y entonces lo lleva al pináculo del templo. Jesús dice no. Ahora lo lleva a un monte alto. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los sistemas que existían pueden ser tuyos. Tú puedes hacer y deshacer con esos sistemas. Porque todos los reinos del mundo implicaba de todos los lugares que hasta para la gente de aquel entonces no se hubiera imaginado, ¿no? Pero eran todos los sistemas. No importa, van a ser tuyos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa fue la tentación. Y Hollywood es bueno para eso, ¿eh? Y los que cantan son buenos para ofrecerte este tipo de oportunidades. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces encontramos tres tipos de dardos. Pueden variar en su forma y la manera en que se presentan, pero siempre van a hacerlo en la misma dirección. Van a venir sobre tu vida de necesidades cotidianas, van a venir sobre tu vida religiosa y van a venir sobre tu lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque Satanás lo colocó en un lugar alto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Qué tremendo es las oportunidades que se llegan a presentar. Sí. Estos son dardos que van al centro del corazón, que todo ser humano tiene dentro de su corazón. Necesidades, todos tenemos necesidades. Hay momentos en los cuales es muy complicado salir adelante en cuanto a la economía, ¿sí? En cuanto a la religión, hay un montón de ofertas religiosas, como cuando uno va al mercadito y ponen los mejores tomates, las mejores cebollas, ponen lo mejor al frente, sus más grandes reconocimientos al frente, que se note que esto es lo que te estoy ofertando, ¿no? Luego te dan de atrás, ¿no? Y te dicen, mira, aquí están las cebollitas pequeñitas, ¿no? Pero las granotas están al frente. Te van a vender lo mejor que tienen. Te van a ofertar las más grandes y jugosas frutas. Así es Satanás y sus ángeles, su manera de actuar. Sí. Así que te van a decir todo lo bueno y efectivo que eres. Pero ¿sabes qué? Tienes que evitar este caminito, si no es para ti, ¿eh? Eso es solo para los ignorantes, para los débiles, para los que no tienen criterio. Y entonces, como te colocan en un monte muy alto primero, dices, no, si no es para mí. No es para mí, ese no es mi camino. Mi camino es el de los grandes. Mi camino es el de los altos. Me gusta la política, estar ahí codeándome con los grandes, ¿no? No, amados. Es mejor
adorar al Señor nuestro Dios y rendirnos y servirle solo a Él. Porque la altura se acaba, como leíamos en el Salmo 147 hace rato. En un día perecen los pensamientos de todo el mundo. En un día podemos sentirnos por las nubes y en la noche estar completamente deprimidos. Así vive mucha gente. A mediodía, cuando le empiezan a inflar el ego, no hombre, se siente como pavo real, ¿no? Extiende todo su plumaje, no hombre, ya me vi. Pero en la noche está llorando en solitario. Porque después de haberse visto como el dueño del mundo, termina sentado en su cama, sentada en su cama, diciendo, ¿y ahora qué hago? Ya me alabaron todo el mundo. Ya me dijeron lo extraordinario que soy, lo maravilloso que soy. Me voy a comer el mundo a mordidas. Ya me lo dijeron, ya me lo prometieron. Pero cada noche y cada mañana eres la misma persona de siempre, con conocimiento, pero la misma persona que necesita volver a empezar, que necesita empezar de nuevo. Sí. Jesús tuvo a su alcance la oportunidad que mucha gente tiene de suplir sus necesidades, de suplir su vida espiritual, de suplir su religión, de suplir su lugar en la sociedad. Tuvo todas esas oportunidades. Y a todas les contestó diciendo, primero Dios, que nada me saque de aquí, que nada me saque de este camino, primero Él. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, no lo voy a poner a prueba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo eso refleja fe en Dios. Aunque le estaba pasando mal de hambre, aunque había dejado su trono en el cielo y había dejado de ser rey para hacerse un siervo. Y le ofreció volver a ser rey, pero ahora de los sistemas de la tierra. ¿Quieres ser el Mesías? Te lo doy. ¿Quieres éxito religioso? Una enorme congregación, altas cantidades de dinero entrando, alta gente escuchándote. ¿Te gusta eso? Te lo doy. Pero no vayas por el camino de la negación y de la cruz, porque ese sí es un problema. Sí lo entendemos, amados. Es mejor adorar a Dios y servirlo. Es mejor no ponerlo a prueba. Es mejor buscar su palabra. Así se apagan los dardos del enemigo. Jesús nos está enseñando el escudo de la fe. Confío en la palabra de Dios. Confío en no ponerlo a prueba. Él sabe el plan que tiene conmigo. Confío y no acepto que me pongan en lugares donde puedo engrandecerme. Sí lo vamos entendiendo, amados. Oportunidades va a haber, y muchas. Las decisiones son nuestras. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Gracias, Jesús. Padre, te pido que nos ayudes, Señor. Hay tantas oportunidades para dejar de hacer lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Hay tantas ofertas, tantas posibilidades, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Gracias, Jesús. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, oh Jehová, soy tu siervo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena pared, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida